Buenas noches, doctor, compañeros. Yo el día de hoy voy a hablarles sobre los artículos que indican lo que cuestan las cosas. O sea, yo les voy a hablar el día de hoy de un poco del análisis económico en cuanto a cómo leer un artículo científico. Entonces, ¿qué es un análisis económico? Bueno, básicamente un análisis económico es el uso de técnicas analíticas para definir las opciones a la hora de asignar los recursos. Entonces, bueno, el autor comienza con este ejemplo. El ejemplo que para ella es el primer ejemplo del análisis económico que ella recuerda, en el que un artista le vende a una mujer, a una ama doméstica, puede ser también a una persona que lleva el cuidado de la casa, un lavavajillas. ¿Qué es lo que realmente él trata de convencer a la persona? Él trata de convencer que la marca más cara resulta la más barata. ¿Cómo y por qué? Eso lo vamos a ver más adelante con los diferentes tipos de lo que vendría a ser el análisis económico. Entonces, en cuanto a los tipos de análisis económicos que vamos a ver el día de hoy, tenemos el análisis de minimización de costos, el análisis de costo-efectividad, el análisis de costo-utilidad y el análisis de costo-beneficio. Ya, todo esto lo vamos a correlacionar con la medicina. Entonces, empecemos. Con el análisis de la minimización del costo, estamos hablando de los céntimos los céntimos por botella, es decir, que el lavavajillas barato, cuántos céntimos hay por botella, y el lavavajillas caros, cuánto nos da por la botella. ¿Y en qué podemos relacionarlo a la medicina? Bueno, lo podemos relacionar en cuanto a la equivalencia y al equivalente de la bioequivalencia. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, me refiero cuando sabemos el efecto del fármaco hecho por el laboratorio y el genérico, en el que sabemos la diferencia de precios y para qué sirve exactamente para lo mismo. En cuanto al análisis de costo-efectividad, es cuánto desarrolla, cuánto de lavavajillas puede funcionarle a la persona. Es decir, si el lavavajillas barato da 15 platos, el lavavajillas caro 30. Entonces se usa en la medicina cuando comparamos a los tratamientos por años de vida ganado. En el momento en el que le decimos a una persona, estos son 2 tratamientos, este tratamiento te puede ayudar a ganar 5 años de vida, este tratamiento probablemente te ayude mucho más, dejando los otros factores a un lado, que lo vamos a ver en el análisis de costo-utilidad y utilidad-calidad. A lo que me refiero a esto, en este tipo de análisis económico vamos a ver el precio del tratamiento y los riesgos que este conlleva. Y por último, el análisis de costo-beneficio es el costo directo e indirecto, en el que vamos a ver el costo directo para el paciente, el costo indirecto para el paciente, el costo directo para la clínica y el costo directo e indirecto para el médico, que lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la medición de costos y beneficios de la intervención sanitaria, ella menciona un ejemplo en el que un paciente sufre un accidente y termina siendo internado. Entonces, ¿cuál sería el costo directo para el paciente? El costo directo para el paciente sería aquella manutención, el alojamiento en la clínica, los fármacos y apósitos, las pruebas complementarias y el salario personal que éste percibe. En cuanto al indirecto, el costo indirecto para aquella persona que fue internada serían los días de trabajo perdidos y el valor no remunerado, es decir, la pérdida que el paciente tiene. ¿Ya? Y ahí, bueno, también menciona los costos intangibles, que vendrían a ser el dolor del sufrimiento y el estigma social por el trauma. En cuanto a los económicos, tenemos la prevención de la enfermedad, el evitar de que este paciente se muera, en cuanto a que pierda o gane dinero en el trabajo. En cuanto a lo clínico, tendría exactamente el retraso del fallecimiento de la enfermedad, el alivio del paciente, la mejor calidad de vida, entre otras cosas. ¿Cuál es la utilidad de todo esto? ¿Cuál es la utilidad de analizar todo este tipo de análisis económico, de los 4 tipos y el último que abarca todos? En el que la utilidad sería la escala visual analógica para el paciente. O sea, en cuanto ya tratamos a un paciente y le tratamos de analizar hacer un análisis de todo esto, de todo lo que abarca, uno le dice, bueno, mira, este eres tú ahorita, ese serías tú en 10 años. Entonces, ¿a qué me refiero con una escala analógica visual? Yo lo interpreto como un timeline, como una escala de tiempo en el que uno ve cómo uno puede avanzar, cómo uno puede progresar y lo que le puede pasar. En cuanto a la negociación del tiempo con el paciente, es dejar claro, el ejemplo que la autora menciona es aquel ejemplo en la infertilidad y la mujer. Cuando el ginecólogo o la persona que está encargada de genetista está tratando de ayudar a esta pareja o lo que sea, se le explica cuál es el tiempo que éste tiene
y los factores que conllevan también a ser tratado en este momento de la infertilidad a ser tratado mañana. Mañana la mujer va a estar un poco mayor, mañana va a tener otros factores de riesgo, mañana no va a poder tener el hijo. Y en cuanto a la apuesta estándar, tenemos la apuesta estándar sería aquel cambio en pacientes con neoplasias. ¿Qué es la apuesta estándar? Es simplemente decirle al paciente que tiene dos opciones, jugar con probabilidades. El de que eres tratado con esto, o simplemente mañana probablemente quedes inválido, probablemente mañana no puedes ver, probablemente la calidad de tu vida disminuye, probablemente no estés mañana con nosotros. Entonces, ¿qué es? Esto es un breve resumen de lo que vendría a ser el análisis de coste-consecuencia. Este simplemente es un desglose de todo. El análisis de coste-consecuencia es un desglose. Expresa los diferentes resultados en función de las distintas unidades naturales y permite que los valores de preferencia de salud, tanto de los individuos como de la sociedad, cambien en el tiempo. Y para terminar, voy a hablar sobre las 10 preguntas que se deben plantear acerca de un análisis económico. Tenemos, en la pregunta número 1, el análisis se basa en un estudio que responde a una pregunta clínica claramente definida sobre un tema de importancia económica. ¿A qué me refiero con eso? ¿A qué entienden por la pregunta? Bueno, para mí es que este sea relevante, de que este no esté sesgado, de que no sea ambiguo, de que sea claro y que realmente sirva para toda persona. ¿Desde qué punto de vista se consideran los costes y beneficios? Bueno, ahí el autor menciona que no hay una perspectiva correcta. Para mí, todo esto que les estoy mencionando es lo que yo opino. Para ustedes probablemente no sea lo mismo. Para una persona que sea externa a mí y que yo le presente mi proyecto, piense que yo no voy ni vengo, pero para otras personas tal vez sí. Entonces, simplemente lo que vemos que no hay perspectiva correcta para un análisis económico, sino que depende de la persona y del estudio que estamos realizando. O sea, el objetivo que se quiere llevar a cabo. ¿Qué se ha demostrado en las intervenciones que se comparan con clínicamente eficaces? Que nadie quiere tener un tratamiento barato e inútil, nadie quiere un tratamiento que no sirva, nadie quiere un tratamiento que no sea efectivo. Son las intervenciones razonables y viables en los contextos en los que probablemente se vayan a aplicar. Bueno, eso es simplemente que si se siguen los protocolos adecuados, nosotros vamos a llegar al resultado que queremos. Si realmente no se siguen los protocolos, no vamos a llegar a lo que queremos, no va a ser viable, no nos va a funcionar. O sea, para todo esto lo que implica es que tenemos que ser ordenados. ¿Qué método de análisis se utilizó y era el apropiado? Bueno, para eso nosotros tenemos que realizar el proyecto y hacer una retroalimentación del estudio para ver en qué fallamos y en qué hicimos bien. Eso vendría a ser como una simple base de retroalimentación positiva y negativa para ver si fue viable o no. ¿Cómo se miden los costos y beneficios? Como les expliqué, siendo estos directos, indirectos o intangibles. No hay reglas fijas para decidir qué costos deben incluirse, dependen de la persona. Se tuvieron en cuenta los beneficios incrementados en el lugar de los absolutos, mientras más eficaz y ligeramente más caro. ¿A qué me refiero con esto? Es una frase clara en la que tratamos de vender fármacos y genéricos diciendo que el fármaco de laboratorio es mayor efectivo y es más caro. Sin embargo, la diferencia con el genérico es mínima. ¿Se ha dado prioridad aquí y ahora respecto al futuro lejano? Bueno, esta es la frase que menciona el autor. Más vale pájaro en mano que ciento volando. O sea, es asegurarse lo que uno tiene, asegurarse lo que uno va a hacer para que las cosas salgan realmente como se ven. ¿Se realizó un análisis de sensibilidad? Bueno, eso dependerá mucho de la evaluación en pensamientos hipotéticos. ¿Ya? Y para terminar, ¿se han usado en exceso escalas agregadas o resumidas? Esto dependerá mucho de cómo maneja el investigador el trabajo y el análisis socioeconómico. Esto viene otra vez a tomar en cuenta en cuanto a la perspectiva de la persona. ¿Ya? Y para terminar, todos sabemos que el conocimiento se adquiere día a día, que el conocimiento cambia. Entonces, citando al autor favorito de nuestra compañera, nosotros no vamos a volver al ayer porque seríamos personas diferentes en ese entonces. I can go back yesterday because I was a different person then. Es de Lewis Carroll. Muchas gracias.